Aquí estamos, a punto de amanecer ya en breve por aquí. A Iñaki lo conozco ya hace un tiempo, Luni. Antes que vos lo conozco. No sabía, qué bien. ¿De Iñaki, dónde se conocen? Dime, ¿te acordás que nos había presentado otra escritora? Iñaki, ¿de dónde eres vos? de San Sebastián. Así que sería como una especie de vasco. ¿Mm? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Preséntelo, Luna, a este gran vasco que tenemos, de estos que son de los celtas. Los vascos pertenecen a esa civilización celta. Fantástica. Pues fíjate, Gustavo, que hoy tienes a alguien que te puede hablar de todo eso que tanto te gusta, Me porque encanta. tenemos un experto. Esta noche nos acompaña un autor que escribe desde un lugar muy particular, el cruce entre la ciencia y la imaginación. Iñaki Sáenz de Murieta es antropólogo, escritor y guionista español, nacido en San Sebastián. Su obra navega entre la narrativa, el ensayo y el cómic, explorando culturas, mitologías y momentos históricos con una mirada que combina el rigor académico y la creatividad literaria. Iñaki, bienvenido. Es un placer tenerte con Muchis- nosotros en el Lobo de Wall Street. Muchísimas gracias a vosotros, el placer es mío. Pues yo empiezo de inmediato con las preguntas porque quiero saber muchas cosas. Iñaki, eres antropólogo y escritor. ¿En qué momento la ciencia se convierte en historia para ti? Bueno, al final esto es un proceso. Lo importante en la escritura y en la literatura es armarse bien. Es decir, tenemos que estar siempre leyendo. A mí me encanta leer ensayos, me encanta leer documentos más o menos antiguos, me encanta investigar en la historia y luego también, evidentemente, trasladarlo a mis textos, porque entiendo que la historia, de algún modo, si está remozada para contarse de una nueva forma, gana vigor. Para esta nueva sociedad del siglo XXI que tenemos, que está un poquito así, como decirla, y hace falta readaptar algunas cosas para que sean más comprensibles, porque el mismo idioma evoluciona, las circunstancias evolucionan, y al final es muy interesante ver esa hibridación y esa unión de lo que vienen a ser los estudios históricos con esa nueva necesidad de contar la historia también. Iñaki, vos empezaste siendo antropólogo o siendo escritor. Y contarle a la gente qué es ser antropólogo. Porque es una Bueno, palabra de, sí, del bueno, latín los an- y que en sí. América Latina por ahí dice un antropólogo. Viste que lo confunden con los restos fósiles, quizás. Sí, bueno, es que hay dos tipos de antropología. Por un lado está la físico-biológica, que es justamente el estudio de los restos más humanos, más biológicos, y luego por otro lado está el que se dedica al estudio sociocultural. Yo he tenido la suerte de trabajar también como arqueólogo en Claro. distintas excavaciones, he formado parte de un equipo bueno, que llevó a cabo y que estuvo en el Centro de Patrimonio Histórico y Arqueológico de Guipúzcoa. Entonces, yo me dedico sobre todo a lo sociocultural. He trabajado también con lo otro, pero sobre todo me dedico al Ujú. análisis sociocultural. Y para eso, como es algo holístico, hay que ir eligiendo materiales de todo tipo. Yo tengo materiales aquí desde economía a mitología, folclore, historia. Todo eso nos ayuda a entender mejor cómo son las circunstancias, el contexto de los pueblos y de las sociedades, porque de lo contrario estamos desarmados y simplemente tiramos de los mitos y las leyendas, no entendemos cuál es la economía, no entendemos cuáles son las necesidades de las personas. Entonces los antropólogos lo que intentamos es tener una visión global, no tanto, por así decirlo, especializada, sino generalista de las condiciones y los contextos de las sociedades en determinados momentos de la historia, para que se pueda comprender mejor. Sí, completamente. Es algo bastante complejo, no es simplemente una carrera Mm. de una línea.
La No, 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 antropología te no. Bueno, ayuda. aquí Ujú. en su momento eran 2 años. Aquí con el plan antiguo tenías que hacer una carrera de 3 y luego tenías una especialización en antropología de 2, y ahora ya ha cambiado, ya son 4 años. Pero bueno, son cosas de los planes de estudio y demás, pero es que con 2 años o con 4 o con 5 o con 6 no basta, o sea, hace falta una formación continua y estar Claro, reciclándose continuamente. claro, es algo, eso sí es algo que tiene que estar actualizado. Así es. Entonces, ¿la antropología te ayuda a escribir o la escritura te ayuda a entender la antropología? Es un poco la mezcla de las dos. Los estudios de antropología me ayudan de algún modo a establecer el contexto, y luego, por otro lado, las vivencias y la forma de entender a la humanidad que yo tengo, pues me ayuda también a narrar las historias. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo relatos de terror para una antología que saldrá este año, y evidentemente pues hace falta también eh, indagar en aquello que nos hace vibrar y aquello que nos remueve por dentro. Entonces, para eso, evidentemente, pues está muy bien los estudios de antropología y todo lo que puedas leer sobre ello para conocer lo que se hacía anteriormente, porque además algunos relatos son de corte histórico y hemos hecho auténticas barbaridades, tanto aquí en Europa como en América, como en todos sitios. Los seres humanos cometemos barbaridades de todo tipo y eso nos remueve mucho. Entonces, pues es muy válido también, porque de lo contrario, si no tenemos ese conocimiento de hasta dónde ha llegado, igual una persona normal es incapaz de pensar en esas atrocidades y esos horrores, pero es que han formado parte de la estructura sociopolítica también. Entonces, pues es muy interesante. Yo al final pues soy un loco que navega entre libros, entre lo que yo escribo y lo que leo, pues ahí estoy, viviendo la realidad de una manera un poquito distinta. Pero al final pues uno pues no deja de ser crítico con todo, y a la vez pues mira, pues que ves cosas y aristas que igual otras personas no terminan de ver. Pero la verdad que es muy enriquecedor. Yo no Iñaki, podría entender la literatura sin antropología y qué viceversa. interesante lo que dijiste de barbaridades. Qué palabra con respecto a Sí, España, con el franquismo. ¿Cuál es tu mirada? sí. ¿Cuál es tu posición con respecto al franquismo y esa historia como antropólogo y como vasco? Bueno, yo Porque creo que es ya, difícil. sí. Donde estás vos, estás casi en la cornisa. Sí, 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 sí. Yo estoy a unos kilómetros de Francia. Claro. Por unos kilómetros te digo 50 kilómetros, o menos. Entonces, nosotros aquí tuvimos una represión muy importante. Aquí se Ujú. prohibió el euskera, pero aquí siempre ha habido guerras civiles. Es decir, Claro. no es la primera guerra civil, la guerra civil española del 36. Anteriormente habíamos tenido ya varias en el siglo XIX, que fueron las guerras carlistas, pero que fueron guerras civiles, aunque no se vendan así, ni dentro de España ni en el exterior. Eran guerras civiles de hermanos contra hermanos, primos contra primos, que fue lo mismo que en la guerra civil. Aquí, evidentemente, pues las historias familiares pues son de muchos tipos. Claro. Mi abuela y mi abuelo, por ejemplo, por parte materna, pues sufrieron como todos el franquismo, pero bueno, mi aitona, mi abuelo, pues era más pro Franco. Mi abuela había sido republicana y sus hermanos habían combatido directamente a favor del bando republicano, pero combatido que fueron gudaris, terminaron en la cárcel y todo lo demás, y ellos no tenían ningún problema en convivir. Entonces, ha pasado ya tantísimo tiempo, y eso teniendo en cuenta la historia familiar, y ha pasado ya tantísimo tiempo desde el fin de la guerra civil, que necesitamos ya cerrar ese libro, que es que nos lo tienen abierto continuamente, y los que hemos nacido ya en democracia, la verdad es que estamos ya hartos Ujú. de tener que estar escuchando la guerra civil, la guerra civil, la guerra civil. Hace 100 años casi ya de la guerra civil, y la siguen sacando continuamente, que es trágico porque hubo muchísimos muertos, muchísimos asesinatos,
y muchos de ellos terminaron en la cuneta. Se está haciendo una labor muy interesante con respecto a la memoria histórica. Se están rescatando cadáveres, se están entregando los restos a las familias, pero se está utilizando como arma política. Entonces, muchos jóvenes ya, bueno, los jóvenes, los adolescentes ya están pasadísimos de eso, ya no quieren saber nada. Los de nuestra edad, pues estamos ya diciendo, bueno, algún día ya terminará todo esto, ya se cerrarán las heridas, pero es que parece que no se quieren cerrar por culpa de la política. Entonces, pues ahí estamos, ahí estamos. Es una situación un poquito extraña. Aquí, de hecho, se prohibió el euskera, que es un idioma pre-indoeuropeo, que no tiene nada que ver con raíces latinas. Entonces, pues bueno, pues estamos ahora en ese momento yo creo que es necesario sanar, pero no nos dejan. En vez de cerrar herida, están echando sal todos los días. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos. Qué interesante lo que está planteando. Y yo te quería llevar a esto de los celtas. Están ustedes cerca de Francia. ¿Y cómo fue Sí. esto de tener raíces parecidas a los galos, de estos celtas y San Sebastián? No solo en su producción, su historia, en su política. ¿Cómo se comporta un vasco de Francia y un vasco en España? ¿Cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias? Sí. Bueno, celtas en realidad no somos. De hecho, no se sabe muy bien de qué pueblo es originario, de algún modo, el pueblo vasco. Últimamente se está Ujú. diciendo que somos más íberos Ibero. que de otro origen. Hay descubrimientos bastante interesantes con respecto a inscripciones protovascas aquí en Navarra. Entonces, poco a poco se va construyendo un puzzle que ha sido ignorado durante muchísimos años. Se hablaba hace ya 100 años del iberismo, del euskera y del pueblo vasco. Los celtas evidentemente pasaron por aquí y tuvieron su influencia, muchos pueblos también. Entonces, es algo que queda en el sustrato cultural. Pero ha habido otro sustrato, por así decirlo, anterior, que es el propio de los pueblos de la península ibérica, Ujú. que en este caso no tuvo tanto contacto con tartesos ni con lo que tuvo en la península ibérica, en el sur de la península ibérica. Son otros pueblos distintos, un poquito más rudimentarios de algún modo, pero también muy interesantes porque tuvo mucho contacto con Roma. Aquí tenía un puerto romano en Oyaso que, que mercadeaba con plata, que se explotaba aquí mismo. Entonces, todo eso, todo el paisaje ha ido construyendo la identidad. No somos tan distintos de los franceses, sí que es verdad que el dialecto cambia mucho, porque en Francia el euskera no está reconocido como lengua oficial. El único idioma oficial en Francia es el francés, que es una imposición al final a todo el territorio nacional. Se Pero van el dando euskera pasos para que se es muy reconozcan, diferente al pero castellano. sí, 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 son Ujú. dos raíces completamente distintas. El Claro, castellano es de una raíz latina y el euskera no tiene nada que ver. Es una lengua, claro. un idioma alien que se denomina. No se sabe de dónde viene. Se sabe que está, Qué bárbaro. y que tiene muchísimos años de historia, pero no se sabe de dónde viene. Se dice que de Iberia, gracias a esas inscripciones que ya el euskera, por así decirlo, no el euskera actual, pero el protovasco, es propio de la península ibérica, pero no se termina de saber tampoco porque tiene muchas similitudes con otros idiomas, pero que podemos hablar del este de Europa, también del norte de África, pero es que ha habido mucho flujo aquí de migraciones, entonces es normal que haya habido también todas esas interferencias, por así decirlo, de otros pueblos. Albeitar, por ejemplo, en árabe es veterinario y albaitari es veterinario en euskera. Esos vocablos, ese vocabulario se ha ido incorporando también al euskera. Pero claro, la forma de enumerar, las propias palabras básicas como aitá, que es padre, eso no ha cambiado. Entonces, tenemos aquí una cosa muy interesante entre manos y vamos a ver el día de mañana qué se termina diciendo de ello, porque Mm. igual terminamos siendo de los primeros íberos al final. Iñaki, en obras como la de narraciones y leyendas vascas, tú trabajas con mitos tradicionales. ¿Por qué sigue siendo Sí. tan importante traer o educar
con mitos o recordar. Bueno, sí, los mitos tienen un componente simbólico extraordinario. Eh, el folclore también nos da arraigo, además. Todo lo que sea el mito, la leyenda, lo que nos liga directamente y nos ata al hogar, a lo local, a esa herencia más biológica y cultural con nuestro suelo, al final tiene un valor incalculable porque nos reconocemos, no tanto con las historias como con nosotros mismos. Es una forma de reafirmación identitaria. Y además nos hace pensar en nuevas realidades. Aquí, por ejemplo, hace poco escribí un artículo para una revista y hablaba de los galzagorris, que son unos seres diminutos como diablos que se ocupaban de hacer las tareas domésticas, que se guardaban en alfileteros y que cuando tú le dabas una orden la tenían que cumplir sí o sí. Entonces yo lo retraía un poquito a la realidad actual y hablaba de la IA como ese nuevo Galzagorri que nos hace muchas veces las tareas de la casa, que son ahora mismo más administrativas y burocráticas porque lo físico no lo puede hacer, pero utilizaba ese paralelismo para hablar de la inteligencia artificial generativa con esos seres diminutos que están ahí, que pertenecen a la familia y que el día de mañana la IA, cada familia va a tener un avatar o dos para que hagan justamente esas tareas que son cada vez más pesadas y que nos van a facilitar mucho la existencia. Ese futuro está llegando ya, va a llegar en la próxima década y se va a implantar seguramente. Si no en esta década, en la de los años 30 seguramente ya con total seguridad vamos a tener ya inteligencias artificiales a nuestra disposición de manera tanto online como offline. Entonces, pues es muy interesante también recuperar esos mitos para decir, fijaos, hace ya 200, 300, 400 años se utilizaban mitos similares de ellos, de seres que iban a trabajar por nosotros y nosotros de algún modo íbamos a vivir mejor. Entonces, es muy interesante también y la gente lo entiende y lo comprende mejor. Iñaki, qué interesante lo que me estoy metiendo en tu conversación. ¿Cuánto que podemos recibir de lo que estás Sí. diciendo? Y a mí me interesa de esta España, de este presente. Contanos un poquito cómo, cómo ustedes recibieron esta guerra y esta forma de darle la espalda a Estados Unidos. ¿Cómo están el ciudadano de a pie de España? ¿Qué dice con esta Bueno, guerra de Oriente aquí, o con la de Ucrania? aquí hay muchas opiniones al respecto. Al final, la guerra de Oriente no deja de ser pues la lucha de, del Estado de Israel contra Palestina, contra Irán, contra sus enemigos lógicos, pero porque ellos siempre, al final, se les regaló un territorio y ellos lo que quieren es ampliarlo a costa de lo que sea, a costa de la muerte, de la sangre y de los pueblos que necesiten. Entonces, a ellos les da igual. Aquí hay corrientes políticas que están a favor de Palestina, muy poquitos están a favor de Israel, sobre todo. Eh, el posicionamiento político aquí de la izquierda Abertzale, por ejemplo, es de estar en contra del Estado de Israel, abiertamente en contra. El gobierno de España también se manifiesta en contra de la guerra que está llevando a cabo Israel, por eso no quiere apoyar a Estados Unidos, porque además entienden que Israel y Estados Unidos han sido los primeros agresores en la guerra contra Irán. Entonces, pues aquí está habiendo situaciones un poquito curiosas porque Estados Unidos de algún modo ha filtrado en un correo interno que planea o plantea expulsar a España de la OTAN, no lo puede hacer. Si expulsa a España, evidentemente, pues eso va a tener va a traer cola, porque no se puede expulsar a un miembro de la OTAN sin poner a Europa enfrente. Entonces, pues son situaciones un poquito extrañas. La gente de a pie, pues está, como siempre, pues algunos muy envalentonados y muy posicionados, otros intentamos verlo con más perspectiva y viendo
que evidentemente esto no es un conflicto puntual, sino que es ya de largo recorrido entre, por ejemplo, el Estado de Israel y el pueblo y el pueblo palestino, pero es que el mismo Estado de Israel también está atacando también a ciudadanos judíos del Estado de Israel, porque están en contra de las guerras. Entonces, como esto está todo tan raro y es tan caótico y al final no hay por dónde coger absolutamente nada y estos son juegos de poder, pues está la cosa que no sabes muy bien con qué te vas a levantar al día siguiente. Todos estamos en contra de la guerra, creo yo. O sea, venga de donde venga. Y aquí, pues en este caso, pues tenemos de algún modo a unas personas que son los que ostentan el mayor poder a día de hoy, creo, el mayor poder militar, tanto en el norte del hemisferio, bueno, en el norte de Europa y el hemisferio norte, y luego por otro lado en Oriente Medio, que están intentando llevar a cabo una guerra de expansión territorial y y de implantación de una soberanía cada vez más importante. Entonces, pues bueno, pues veremos qué termina pasando, pero ya te digo, en mi familia estamos todos posicionados contra la guerra, pero también de todo lo que lleve a la sangre, en contra de los atentados, en contra de la guerra y en contra de todo. Pero es que en este mundo estar la guerra está en el orden del día. Tampoco se habla mucho de África, no se está hablando de otros lugares. Ahora, pues ya sabes cómo es esto. Pues la guerra, ¿dónde está? Aquí, ¿cómo te posicionas y qué opinas al respecto? Yo ya estoy pasado de rosca. A mí me da exactamente igual ya lo que está pasando en otros países a miles de kilómetros, porque lo que tenemos aquí ya es bastante gordo, porque aquí tenemos una presión fiscal y un ahogamiento de las familias económico que ya preocupa muy mucho, porque la situación de pobreza está aumentando cada día más y el riesgo de exclusión social, también originado por la guerra, pero no solo. Entonces, vamos a centrarnos también un poco en lo que nos toca como pueblos, vamos a preocuparnos de intentar hacer las cosas mejor aquí, que lo que ocurra a miles de kilómetros tiene impacto, pero no todo responde a eso. Vamos a intentar analizar cuáles son las causas y las medidas que se pueden tomar para mejorar la calidad de vida de las familias aquí, en Argentina, en Estados Unidos y donde sea, porque la cosa está pachucha. Tú sabes que yo siempre digo que si cada quien se enfocara en mirar hacia adentro, cada gobierno mirando su país, las cosas fueran mucho más fáciles, en vez de estar queriendo intervenir en lo que está pasando entre Claro, otros países. claro. Sí, pero al final esto es lo de siempre, tienen intereses económicos y los intereses Claro. económicos mueven el mundo. Entonces, pues claro, pues todos quieren tener, por ejemplo, con lo de Venezuela, oye, sabían perfectamente que iban a atacar Irán, oye, pues vamos a asegurar el crudo de Venezuela, aunque sea, y lo aseguran. Entonces, y luego ya dicen, bueno, ya tenemos el crudo de Venezuela asegurado, que es mucho más costoso, pero ya está asegurado, ya tenemos empresas que están invirtiendo en mayor producción y ahora ya pues lo que queríamos hacer o lo que querían estos hacer, pues venga, vamos a por ello. Al final es eso, son juegos de poder, son economías de gran escala que dices, oye, pues necesito este recurso y luego este otro y no miran por la población, utilizan pues fanatismos pues para conseguir sus fines. Pero es que es lo que hay. O sea, es que no podemos ser tan ilusos o tan inocentes de pensar que el mundo no se mueve por los intereses de los poderosos. Ojalá fuera distinto. Y nosotros aquí que no vemos el rompecabezas completo, confusos que como tú dices, no sabemos qué va a pasar mañana, porque no vemos todo lo que hay detrás. Claro, claro, es que no se puede ver porque no te dejan verlo. Eh, es que son tantas cosas, es un tablero enorme de ajedrez, pero es que ya Trump en su momento dijo, estoy cansado ya de jugar al ajedrez, vamos a cambiar el juego. Y está rearmando todo con un juego distinto. Entonces, no le gusta la OTAN, no le gusta que la OTAN no sirva para atacar, la OTAN es defensiva, es si alguien ataca, entonces la OTAN responde. Nunca se ha ideado la OTAN para atacar a nadie, es simplemente un elemento defensivo.
Europa también se está rearmando, pero claro, todo eso pues son corrientes contradictorias en algún sentido. Mientras tanto, China ahí está, Hong Kong ahí está, Rusia con Ucrania. Es un tablero internacional, todo está cambiando. Marruecos y España también, que hay una tensión geopolítica cada vez más importante. Estados Unidos es aliada de Marruecos. Marruecos es un aliado muy potente de Estados Unidos y están cada vez pues recibiendo más apoyo también de todo tipo. Mientras tanto, pues aquí está la situación un poquito así. Es que es imposible intentar abarcar todo porque de primeras hay gente muchísimo más inteligente que nosotros, que es la que se ocupa de mover los hilos, pero solo algunos hilos, no todos. Son muchísimas personas tremendamente inteligentes que son las que se ocupan de mover poquito a poco el mundo en función de sus intereses. Y esos intereses son contrapuestos. Entonces los hilos son un tira y afloja. Entonces, pues vamos a ver cómo termina pasando todo, porque es que no se sabe lo que ocurre tras el telón. Cuba seguramente caerá este año o el que viene, pero porque se ve, porque es que ya no tiene energía. Yo tengo aquí un cubano que vino hace 2 añitos en mi mismo barrio, que suelo hablar mucho con él, y ya me decía que está la cosa pues muy pachucha, que está muy mal. Y él mismo espera que cambie un poquito la situación, pero claro, ¿cambiar hacia qué? Con sus nietos allí también. ¿Hacia dónde puede cambiar para que sea bueno para todo el mundo? Claro, pues ahí está la cosa, que estamos todos en un sin vivir, con miedo, por así decirlo, de lo que pueda pasar mañana, que es lo que nos impide actuar con lógica. Si tenemos lógica y coherencia y no tenemos miedo, actuamos bien. Si nos dejamos llevar por el miedo, actuamos de manera irracional, porque todo tiene que pasar por la inmediatez y la inmediatez nos lleva al error y al fracaso. Pero es que nos tienen así, saturados, saturados de noticias, saturados de noticias negativas, saturados de inflación, saturados de todo. Entonces, pues estamos pues como estamos, locos, medios locos, claro. Iñaki, qué interesante lo que estás planteando. La verdad que me quedé escuchándote y estamos hablando de un país, España, que tiene una historia increíble, que es la madre patria de Argentina. Y estoy escuchando casi un argentino. Me hablas de la inflación, me hablas de las noticias, de los medios, casi lo que nos pasa a nosotros. Estamos globalizados, estamos en un mundo que Sí, nos pasan cosas parecidas a ustedes, con distintos, a lo mejor algunas herramientas o algún contexto diferente, porque tenemos algún comportamiento también italiano acá, ¿no? De mucha Italia sí, en estos pueblos, sí, bueno, pero y quiero sí. escuchar tu obra, eh, tu libro, hacia dónde te inspiras, hacia dónde pones tu pluma hoy en este mundo conflictivo, de tanta idiotez, de tanta tecnología, de tanta computadora y de tanta información. ¿Cómo haces? ¿Cómo te las arreglás para inspirarte y para Bueno, sacar cosas claras que tenés? Porque te estoy escuchando y me encanta no solo tu idioma, sino tu expresión. gracias. Bueno, fíjate que yo estuve viviendo en Argentina un año, de Ujú. cuando hace ya, pues no te digo casi 15 años, pero por ahí, cuando el euro estaba a 6 pesos. O sea, con eso te lo Apa, digo todo. nada que Entonces, ver. hace ya mucho Hoy tiempo está de en eso. 1.600 Y pesos. pues imagínate, de hecho a mí me tocó una anécdota que fui a cambiar fui a sacar euros al Banco Nación. Me dijeron que no porque acababa de entrar una ley por la cual a los extranjeros no nos permitían sacar moneda extranjera, pero el mismo director del banco me dijo, mira, eh, vete ahí a la esquina, que ahí hay una casa de cambios, ahí te van a dar sin ningún problema. Entonces, echa Claro. la ley, echa la trampa también. Entonces, los bancos no podían, las casas de cambios sí, yo eso lo viví. Y, y todo eso, pues al final, todas esas vivencias de un país, de otro, todo lo que voy viviendo yo también, todo eso me va armando y me va ayudando también a hacer crítica social, que es un poco hacia donde yo estoy tirando últimamente con columnas, por ejemplo, con Micromundos,
estoy haciendo pues una columna mensual de antropología, pero con una mirada crítica, con otra revista que se llama Poría, que es de México, si no me equivoco. También estoy haciendo crítica social con una revista de aquí de San Sebastián. Estoy intentando hacer crítica social. Me estoy volcando más hacia eso para ver si entre todos despertamos un poco, porque de lo contrario es que nos tienen dormidos y alelaos. Entonces, vamos a ver si con todo eso la sociedad despierta mínimamente y empieza a dejar de ser tan influenciada por los grandes medios y empezar a poner un poquito el contexto y la mirada también en las pequeñas cosas que vemos que no funcionan y debemos preguntarnos por qué. Porque aquí hay muchos problemas de mucho tipo. Entonces, hacia ahí va mi pluma, hacia la crítica, también hacia la búsqueda de la identidad perdida, de algún modo, recuperar la historia, el folclore, también crear pues lo que yo pues no encontraba en su momento cuando era chaval, pues buscar esas novelas de aventuras, pero de otro tipo, como es IQE, Lazos de Sangre, intentar recuperar también la ilusión. Entonces, pues bueno, pues ahí estoy. Al final escribo porque me gusta y porque me apasiona y en ellas ando. Y luego, pues la labor del antropólogo es la de intentar hacer de este lugar un mundo mejor. Entonces, pues ahí ando, poquito a poco, haciendo lo que se pueda, que tampoco hay tanto tiempo para ello, ni tanta capacidad. Entonces, pues hago lo que puedo con lo que tengo y con eso soy feliz. Pero si te fijas, Gustavo, él hace lo que puede con el tiempo que tiene, pero escribe para 3 revistas, tiene como 40 libros, Vos lo sabés que que, Sí, la puede. verdad que Iñaki, pero es que esto no es de ahora, o sea, es que esto al final es de largo recorrido. Tengo cosas escritas pues que están guardadas y luego las voy remozando y poquito a poco voy sacando cosas. Pero claro, es que yo muchas veces le conté a Luna que yo decidí dejar de conducir, dejar de manejar y me dedico a escribir y leer en los autobuses y en el transporte público claro. para sacar algo de tiempo, porque con 2 niños pequeños pues tampoco tengo tiempo. Entonces, pues si tengo que ir a los sitios a trabajar, pues me saco ahí el móvil, el celular y me pongo a escribir continuamente, en plan de a ver si adelanto un párrafo, 2 o 3, o lo que sea. Si me voy a comprar el pan, por así decirlo, pues saco el móvil y me pongo a dictar alguna idea loca que se me pasa por la cabeza. Hay que sacar el tiempo de donde se pueda. Vos sabés que esta semana estuve escribiendo acerca de Sangre y Arena, esa película de toreros, Uh-huh. y que fue tan representativa, y que España tiene toda su historia, su cultura. ¿Cómo es tu mirada con respecto a esto de las corridas de toros, de esa historia, de la cultura, si hay que prohibirla, si hay que seguir eh, dándole desarrollo, y también esos toros que corren en Pamplona a la gente, o los tomatazos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo Sí. ves? Y dame tu punto de vista como español. Bueno, yo español, yo la verdad que tampoco me siento. Yo me siento más guipuzcoano navarro que español, pero porque aquí somos un poquito especialitos. Entonces, aquí la identidad es muy férrea. Yo me siento guipuzcoano y navarro por mis raíces, entonces vaya eso por delante. A mí me ponen la bandera de España y no me ilusiona, tengo esa apatía, esa falta de identidad, por así decirlo, con el Estado-Nación. No por nada, pero me encantaría poder decir soy español, pues que no me nace tampoco. Me encantaría poder decir soy vasco, pero pues a veces me nace y a veces no. Entonces, yo soy un poquito particular con todo esto. Yo me siento muy guipuzcoano y vaya eso por delante. Eh, y dicho esto, pues bueno, pues lo de las corridas de toros y las fiestas con animales, pues es algo que de algún modo se está quitando. Se está quitando porque antes en las plazas de toros también, o sea, había plazas de toros en todas las ciudades, prácticamente todas. Y ya no está casi permitido ni sacar caballos ni burros con el desfile de los Reyes Magos. Está prohibido por ley. Entonces entiendo que eso se terminará prohibiendo las corridas de toros. Es un elemento fundamental del folclore y de las tradiciones, pero es que la ley
de algún modo la voluntad del pueblo va por delante y eso va a terminar desapareciendo. Aquí teníamos también una tradición que era agarrar un ganso de la punta de un palo y a ver quién conseguía arrancarle la cabeza desde el mar. O sea, es decir, tú imagínate un muelle con un gran palo y en la punta del palo que da al mar un ganso y todo el mundo iba por el palo a ver si conseguía agarrarse al ganso y quitarle y arrancarle el pescuezo. Pues es una tradición pues, que antes se hacía pero que ya no se hace más. Lo mismo pues las corridas que se hacen en algunos pueblos, que se siguen haciendo, pero que en otros ya pues, se han eliminado, y todo lo demás. El signo de los tiempos va marcando lo que la sociedad acepta o deja de aceptar. Si la sociedad ahora mismo deja de aceptarlo, entonces se prohibirá. Antes se hacían combates de bestias. Aquí en San Sebastián, en el siglo XX, se han hecho combates con tigres incluso. Y de hecho, creo que algún animal se escapó y hubo que abatirlo. Eso en el siglo XX. No estamos hablando de hace 500 años ni hace 1000 años. No, eso se hacía cuando había poder y cuando había posibles, y aquí estaba toda la aristocracia europea metida en San Sebastián. Entonces, pues hacían cosas pues de otra manera. Y ahora como la sensibilidad social va hacia otro lado, pues se está cambiando todo. Es mejor, es peor, todo cambia, todo muta, nada permanece. Entonces, pues las culturas se van adaptando a las nuevas realidades sociales. Y en esas estamos. ¿Me parece mejor? ¿Me parece peor? ¿Qué te voy a decir? A mí no me entusiasman las corridas de toros, pero para mí San Fermín es una fiesta demasiado importante como para eliminarla. Pero claro, eso ya es pensamiento de cada uno. ¿Eliminaría San Fermines? Pues es que para mí es una de las fechas más importantes del año y siempre que llegan San Fermines yo enciendo la televisión y estoy con el corazón en un puño para ver qué termina pasando. Que esperemos que nunca pase nada, pero de vez en cuando ocurre. Entonces, claro, son hitos, son fechas que están muy metidas, muy caladas. No te sabría explicar por qué, ni por qué no, simplemente se da. Eh, entonces, claro, es muy complicado. Hace poco también hirieron a un torero, está muy grave. Pero claro, eso al final dices, te alegras por su muerte, no te puedes alegrar por la muerte de nadie, tampoco te puedes alegrar por la muerte del animal. Y luego por otro lado también te dicen, ya, pero es que si no hay estos combates, si no se da esto, los toros de Lidia desaparecen. Y dices, ya, desaparecen. Sí, pues también es verdad, desaparece una raza bovina, que es bastante interesante, porque además no es solo una, sino que son varias. Entonces se pierde todo eso. Entonces, pues, es muy complejo porque aquí están los intereses económicos de por medio. Son muy pocos los que mantienen especies que no son rentables por el mero hecho de que la especie se salvaguarde. Entonces, pues bueno, pues al final son muchas aristas, muchísimas. Pero el problema es que estamos intentando regular todo, la vida privada, la vida pública, y necesitamos regularlo absolutamente todo. Yo soy un poquito más anarquista que todo eso. Mientras haya respeto y no nos molestemos los unos a los otros, pues bueno, pues dejemos hacer. Pero pues ahí está lo que molesta a uno y lo que molesta a otros, pues en ese tira y afloja, pues debemos encontrar un punto de común acuerdo. Esa es la realidad social, que está todo muy enfrentado. Entonces se nos obliga a posicionarnos a favor e en contra. Pues hay cosas pues, en las que las personas se pueden posicionar a favor y otras en contra. Y ahí también está la hipocresía de todos nosotros, pues que algunas cosas pues las aceptamos y otras no. Pues ahí está. Es complicado de responder así en líneas gordas y trazos gordos algo que es tan complejo. Bueno, y se me ocurre una aún más complicada, pero que me gustaría debatir contigo. ¿Existe el bien y el mal? ¿Quién determina qué está bien, qué está mal en una sociedad? ¿Es algo político? ¿Es algo Hombre, yo creo que el histórico? bien y el mal sí existe en todos nosotros. Es decir, todos sabemos lo que está mal. O sea, si algo no te gusta, sabes que está mal. Si haces algo con lo que no estás orgulloso y te remueve la conciencia, está mal.
todos tenemos eso. Todos sabemos si estamos actuando mal, si estamos actuando bien, si nos ayudamos, si no nos ayudamos, si nos hacemos daño o no. Yo creo que hay cosas básicas que sabemos, lo que está bien y lo que está mal. Luego ya las formas de actuar se intentan justificar de algún modo. Es decir, yo hago esto porque me han hecho lo otro, entonces yo se la voy a devolver con creces, si puedo. Bueno, pero la buena voluntad y el bien en sí, que no deja de ser eso, o sea, buscar el bien común, existe. Lo que pasa es que no somos así los seres humanos como norma general. No deseamos el bien común, deseamos el bien propio, porque claro, necesitamos reafirmarnos frente a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el bien general si lo que prima es que yo esté bien? Yo no voy a querer que el vecino esté bien si yo estoy mal, pero como el vecino está un poquito mal, le voy a ayudar a él cuando yo estoy hundido en la miseria. Tendemos a pensar así. Entonces es triste. Esto en otros pueblos y otras culturas no se hacía. Se buscaba el bien común. Eh, pero bueno, pues estamos en esta sociedad y en esta civilización que al final pues nos obliga a velar por lo propio, porque somos 8.000 millones de personas y esto es un mare magnum que no hay por dónde cogerlo, porque no hay... Antes nos conocíamos todos, por así decirlo, y sabías quién vivía en el pueblo y cuál era la realidad de tu vecino, y ahora es muy difícil conocer a tus vecinos. No sabes muchas veces ni a qué se dedican, ni dónde están trabajando, ni cómo está siendo su realidad económica, ni sentimental, ni de ningún tipo. Entonces, como ya no hay lazos de unión, ante esa falta de unión, pues la individualidad es más necesaria que nunca, pero porque no hay comunidad, se ha encargado la comunidad, las familias están dispersas, los padres viven en un barrio, los hijos viven en otro, un hijo vive en un barrio, el otro vive en otro, otro igual en otra ciudad, otro igual en otro estado, otro igual en otro país o en otro continente. Entonces, como estamos tan segregados, no hay comunidad. Y ante la falta de comunidad y de unión, pues es muy complicado establecer lazos de empatía. Iñaki, ¿eres de dar Dime. charlas, salir a dar charlas o presentar tus libros al exterior? Porque te decimos que el año que viene la señora Luna, nuestra querida conductora, va a presentar, va a hacer un encuentro internacional de escritores en Atlanta. ¿Vos sos Uh-huh. de salir, de participar, de exponer tu obra, de salir a dar conferencias? Sí, a mí siempre que me invitan yo intento hacerlo. Otra cosa son los medios económicos, que no siempre dispongo de ellos. Podría intentar buscar ayuda para ello y sería para mí un enorme placer, pero, pero sí, yo siempre intento moverme, yo siempre intento aceptarlo. Sí que es verdad que tengo un trabajo un poquito complicado porque me tiene Claro. bastante atado, porque soy docente. Entonces, el gobierno vasco, en este caso, de algún modo nos obliga a estar siempre presentes y atentos para las obligaciones que nos puedan imponer. Entonces, dependiendo de cuáles sean las fechas y cómo sea, yo estaría, la verdad, que realmente encantado de poder acudir. Ojalá se pueda dar. ¿Cuáles son las fechas de la escuela allá? O de las, Pues se suele parar usualmente. en julio y agosto. Ok, Vacaciones, por así decirlo, no lectivo es julio, agosto son vacaciones. ok. Para tomar en cuenta, porque todavía estamos planteando las fechas. Ujú. Estábamos Muchísimas gracias, pensando Luna. final de mayo, principio de Ujú. junio, pero todavía podemos pensar bien eso. Porque todos tenemos Ujú. hijos y las vacaciones son, Sí, por lo menos aquí en Estados Unidos, es junio, julio. junio, julio. Vale. Sí. Vale, aquí en Europa suele ser julio, agosto, sobre todo, porque es cuando más calor hace. Entonces empieza en julio, en junio ya las clases se vuelven aquí en España, por así decirlo, ya un poquito densas, ya el calor aprieta mucho y los alumnos no están para grandes charlas. Julio ya el calor aprieta mucho más y agosto suele ser insoportable en algunos casos con temperaturas de 40 grados. Entonces se para todo. En agosto siempre se ha parado todo y julio como norma general también.
Y bueno, sería bueno, Luna, tenerlo a Iñaki porque la verdad que ha dado una clase magistral. Historia, geografía, un poco de antropología, de lo que escribe, y nos ha puesto ahí también en la actualidad de España. Qué bueno tenerlo como panelista. No sé si no lo voy a llamar pronto también para tener en otro programa porque es interesante la mirada de él, muy abierta, y me llamó la atención que muchos españoles piensan como él, no solo los que viven en Barcelona, que quieren hacer una especie de estado aparte, sino los madrileños, todos tienen como que pertenecen a una región, a un equipo de fútbol o a un territorio determinado y aman como que fuera su patria. ¿Es así, Iñaki? Eso es. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, cuando estuve allí en Argentina, me preguntaban a ver si era del Barcelona o del Real Madrid. Yo decía, de ninguno de los dos. Yo soy de la Real Sociedad. Entonces, es de mi ciudad. No puedo ser de los otros. Ese arraigo del que hablaba para mí es fundamental también. Entonces, eso también nos construye. Somos muy regionalistas porque las provincias han tenido siempre un peso muy importante. Guipúzcoa, por ejemplo, ha cumplido 1000 años de historia. Hace 1000 años ya que figuraba en los textos ya el territorio de Guipúzcoa. Eso hay muchos países que no pueden decir lo mismo. Y tiene unos derechos forales que son muy particulares. Tiene una hacienda propia. Es decir, los impuestos se pagan aquí en Guipúzcoa, no se pagan directamente en Madrid ni en el Estado español. No, se pagan en Guipúzcoa. En Vizcaya, por ejemplo, se pagan en Vizcaya. En Navarra se pagan en Navarra. Los impuestos son esas haciendas forales en las que tributamos y las que recaudan el dinero. Luego también para pagar al Estado lo que le toca pagar, pero tienen, por ejemplo, su propio cuerpo de policía, su propio cuerpo de sanidad, de docentes, tienen muchas capacidades, muchas competencias autonómicas otorgadas y depende mucho también de la provincia. Entonces, no es tan sencillo. Somos a veces como microestados, micronaciones dentro de un estado superior, pero que dependemos de ese estado-nación de España para poder desarrollar ahora mismo las actividades normales de una democracia. Bueno, espero sí, que, o que sea, el grites el regionalismo gol es de Lamine fundamental. Yamal. Sí. No quiero que estés fuera de esta España que también puede ser una protagonista en el Mundial y que ustedes también hoy están a nivel internacional con el fútbol y participando del Mundial en Estados Unidos. Te convocamos para el año que viene. Luna, tiene que estar Iñaki, el año que viene en el encuentro que va a organizar El Lobo de Wall Street y Micromundos Magazine. Vamos a cuadrar Pues esa será un fecha honor. para que podamos ir todos. Por lo menos todos los de Muy bien. Micromundo. Ojalá que sí. Qué Será un lindo. placer. Iñaki, un gustazo enorme. Y ya te voy a llamar Igualmente, pronto, Gustavo. porque tengo más Cuando cosas quieras. para preguntarte de España y me interesa porque tenés una mirada muy abierta, muy amplia y la verdad que es un gusto escucharte. Es una clase abierta como docente, aprendemos en esta América Latina, siempre sos bienvenido. Más aún que hace poco se cumplió esto de San Jordi y la Feria del Libro y el libro, que ustedes tienen, por supuesto, la Biblia, que es el Don Quijote y el querido Cervantes. Así es. Pues recibida la invitación, será un placer. Cuando quieras, Gustavo, aquí me tienes. Luna, como siempre, muchísimas gracias por todo y será hasta pronto, espero. Un abrazo grande. Un abrazo a todos. Gracias, Otro. Iñaki. Iñaki Sainz de Murieta, un vasco impresionante de la Real Sociedad, y son así, defienden el territorio, tienen micropatrias, están como con su equipo, con su ciudad. O fíjate que